Feliz inicio de semana, amigos. Estamos transmitiendo en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales. Nos pueden ver a través de FM Mundo Live. El día de hoy vamos a hablar sobre la cesada Asamblea Nacional, los temas, las leyes pendientes que se quedaron. Está con nosotros a Roger Celis, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Roger, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándole su opinión acerca de lo que el ex presidente de la cesada Asamblea, Virgilio Saquicera, encabezaría la lista de ex legisladores que aspiran a regresar al Parlamento y para ello se postularán en los comicios anticipados presidenciales y legislativos para el 20 de agosto, de acuerdo con los anuncios realizados por dirigentes de los partidos y movimientos que venían actuando en el legislativo antes de su disolución. Al menos la mitad podrían volver a postularse como candidatos, pero claro, dependerá de los diálogos y acuerdos que mantendrán en estos días. Es justamente lo que hemos hoy consultado a nuestra audiencia y la gran mayoría pues creen que no, que después del desastre que fue esta asamblea no deberían participar, pero seguro y lo van a hacer. Seguramente sí lo harán. Estamos en el país del gato pardismo. Todo cambia, pero nada cambia. Seguramente se van a Buena definición. Se van a postular nuevamente y posiblemente, como habíamos comentado, ganen, porque no hay más cuadros. Si nosotros regresamos a ver a las organizaciones políticas, sus cuadros son débiles, no están fortalecidos, no hay procesos de capacitación. Entonces la ciudadanía debe enfrentarse a una papeleta, por usar un término, fea. Una papeleta en la cual se debe elegir al menos mal. Y que en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos quiénes están participando, porque se vota, y como es en nuestro país, en la primera vuelta, conjuntamente con las elecciones presidenciales, y así será el 20 de agosto, generalmente se vota por el mismo partido o la misma agrupación política por la cual usted está apoyando al presidente, y no se sabe quiénes son los asambleístas, quiénes están en las listas. Yo creo ahí que hay un término clave y es el voto informado. Afortunadamente, esta legislatura ha producido muchísima información que nos permite evidenciar con datos cuál ha sido el trabajo de estos legisladores. También nos permite evidenciar cuáles han sido los problemas de corrupción, presunta corrupción, problemas de integridad y falta de la ética pública. Yo creo que el voto informado es clave para que la ciudadanía tome una decisión mejor de la que podría tomar. Y así debería ser, pero no siempre pasa, Roger. Sí, no siempre pasa, pero vemos también que hay una reacción de algunas organizaciones políticas en esta materia. Pachacutic, por ejemplo, ha solicitado que ciertos legisladores sean excluidos de las candidaturas. Por ejemplo, Guadalupe Llori, Rafael Lucero, que estuvo y está sentenciado por un tema de violencia intrafamiliar. Rosa Cerda, recordemos el anecdótico si roben bien, y que se quedarían fuera. Me parece. Pero es que es lo mínimo, ¿no?, que uno esperaría. Es lo mínimo que pueden hacer las organizaciones políticas, una autodepuración. Entonces, el voto informado tiene que ver con varias aristas. Las organizaciones políticas deberán informar el perfil de sus candidatos, la sociedad civil deberá procesar y presentar información al respecto del trabajo que han hecho. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad al respecto de investigar el antecedente de quién se postula, ¿no? Y sobre todo que las candidaturas sean transparentes, que nosotros promovemos desde hace algunos años cuáles son los intereses detrás de los legisladores. Vemos en varios análisis que los legisladores y las candidaturas no responden a unos principios ideológicos de los partidos, sino que responden a intereses particulares. Y eso se traslada a las decisiones que toman en el Pleno. Entonces, ¿qué es transparencia en esa materia? Que presenten, por ejemplo, una declaración de intereses, en donde se identifique qué es lo que están persiguiendo en la legislatura. Y que estén bien preparados, pues, Roger, eso es básico. Lastimosamente, hay muy poco interés en cambiar el código de la democracia para que sea más exigente, para que lo que se solicite para poder postular a cargos públicos en general, a la asamblea, pues sea mucho más exigente. Debería ser así, pero pues no. Y hay posibilidades de una reforma electoral. Pero claro, pero ya para ahora es imposible. Para ahora es imposible, pero insisto, creo que más allá de lo legal se trata de una voluntad de partidos, de política. Le pongo un caso, el transfugismo político, el famoso camisetazo, que aquí ha ocurrido en innumerables ocasiones. Siempre, ¿no?
En España, ¿qué hicieron las organizaciones políticas? Hicieron un consenso en el cual decidieron no recibir a candidatos camiseteros. Es decir, si hoy un candidato se cambia de partido, mañana ya no tiene puertas en una organización política. Aquí pasa totalmente lo contrario. Vemos candidatos que pueden ocupar en 5 años 2, 3, 4, 5 camisetas. Y eso es impensable. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, a votar responsablemente el próximo 20 de agosto. Y ahí está la responsabilidad de los movimientos y partidos políticos. Se quedaron algunos temas pendientes, algunas leyes. Nos falló tanto esta asamblea, fueron tan lento con temas que eran vitales. Y ahora, pues, ahí quedaron, ¿no? Sí, como Observatorio Legislativo tratamos de ser responsables al respecto de lo que se dice de la legislatura. Afortunadamente, esta legislatura contó con una ley que le obligó a presentar una agenda parlamentaria anual, es decir, un plan de trabajo, y sobre ese plan de trabajo evaluamos como ciudadanos. En el primer año se presentó la llamada Agenda Minga por el Ecuador de Guadalupe Llori. Esa agenda avanzó hasta un 40%, nos quedó debiendo el 60%. Luego Virgilio Saquicela presentó la agenda del diálogo a los hechos, así la denominó. Esa agenda, según los indicadores, avanzó hasta un 70%. Si sumamos las dos deudas, en total nos deben un 70% de leyes, ¿no? Entre las más icónicas y que la gente pues sabe que son necesarias para el país, una ley de gestión de riesgos. Estamos frente a un inminente riesgo que es el volcán Cotopaxi, el volcán Sangay. Hay nuevas variantes del tema del coronavirus. Y no tenemos una ley que logre coordinar a las distintas instituciones del Estado, a los fondos que se necesitarían para una emergencia de este tipo. No tenemos. El tema de la seguridad también, ¿no? El tema de la seguridad nos queda pendiente. Que tanto nos preocupa a todos, que tanto nos ha afectado en los últimos tiempos. No puede ser posible que un proyecto de ley que presentó el expresidente Lenín Moreno en 2018 ni siquiera tiene informe para primer debate. Puede ser que el proyecto esté bueno o malo, pues eso ya... Pero seguramente tenía sus fallas también, pero no puede ser que se haya quedado ahí parado. Claro, y la Asamblea Nacional incumplió plazos, porque debería haber hoy en día, después de más de 4 años, un informe, y es un proyecto de ley en materia de seguridad. No puede ser posible que esta Asamblea Nacional no haya logrado retomar el debate del Código de la Salud. Actualmente el Ecuador no cuenta con un Código de la Salud. El presidente Moreno lo vetó totalmente y esta asamblea tenía la oportunidad de sancionar esa ley y enviarla al registro oficial o archivarla, que también podía. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Lo que estamos criticando es esa falta de conexión con la agenda ciudadana. Esa agenda parlamentaria está muy lejana a la agenda ciudadana. Y más bien se concentraron en otras leyes que sí, pueden ser importantes, pero no tanto, ¿no? Y más allá de leyes, el Día del Bizcocho. Yo creo que es una ofensa para la necesidad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Realmente frente a las necesidades y a las cosas importantes que debía haber tratado la Asamblea, nos faltaron al respeto, ¿no? Efectivamente, hay innumerables leyes que son necesarias para el Ecuador, como la ley de desarrollo fronterizo, por ejemplo. Hay crisis económica más acentuada en ciudades fronterizas como Tulcán, como Rumichaca, entre otras, y que la Asamblea no entregó normativas al respecto para lograr satisfacer estas necesidades de la población. Temas de cultura, temas de educación se quedan pendientes, y sobre todo yo creo que hay que pensar que la próxima legislatura va a tener un tema, y por usar un término, una papa caliente en la mano, que es la reforma constitucional en materia de seguridad, sobre el apoyo de los militares a la Policía Nacional. Que también se quedó ahí. Que también se quedó ahí en segundo debate y que no tuvo oportunidad de ser votada. ¿Por qué razón? Porque estuvimos ocupados durante 2 años en la pugna de poder, en esta fiscalización. Y toda la última temporada en el juicio político, ¿no? Claro, y este tercer año de Asamblea de Transición, yo esperaría que dejemos de lado la pugna de poder y nos dediquemos a aprobar leyes en beneficio de la ciudadanía. Con esta ley termino, y me parece importante mencionarla, que es la ley de minería. Vemos día a día que ocurre en Zaruma, que es una ciudad patrimonial en Ecuador, que está con riesgo de hundirse por la minería ilegal. El oriente ecuatoriano está siendo afectado por este tipo de prácticas, pero la Asamblea Nacional, y esto que quede claro, con un informe de segundo debate listo para ser votado, no se le ocurrió poner en la agenda del Pleno. Y se les ocurrió poner, por ejemplo, que el Chimborazo es el punto más cercano al sol, y se pusieron a debatir eso y no aprobaron una ley de minería. Inadmisible. Es criticable, por supuesto. ¿Qué conclusiones obtuvieron ustedes en el informe anual de gestión y transparencia de la Asamblea Nacional, Roger, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Así, en resumen. En resumen, es una asamblea que aprobó una cantidad promedio de leyes.
Es decir, todos los periodos legislativos desde el 2008 aprueban 40 a 45 leyes en un par de años de gestión. Fiscalizan en al menos 18 a 20 autoridades interpeladas, juicios políticos. Piden información al menos 10.000 veces los legisladores a distintas funciones del Estado. Correcto, podríamos decir que es una agenda que ha cumplido con su rol. Pero si vamos más al fondo, pues vemos que es una asamblea que no conecta con la necesidad del ciudadano. Y eso ya lo comentamos, pero me voy un poquito más allá. Y es que la colegislación en Ecuador no funciona. Y voy a poner un caso muy específico. La Asamblea Nacional aprobó una ley de protección de datos personales. Recordemos nosotros que hubo la filtración de datos masiva en el Ecuador, que nos afectó a todos, datos bancarios inclusive. Y yo pregunto al presidente de la República y al Ejecutivo, ¿por qué si la Asamblea Nacional aprobó esta ley no se ha creado la Superintendencia de Protección de Datos Personales y no se ha emitido un reglamento para la protección de datos personales? Con esto termino. No existe un espíritu de colegislación en el Ecuador que permita que haya leyes y que haya política pública. Que eso también es fundamental, porque no se trata simplemente de crear leyes y que después se queden allí, o que se demoren demasiado en emitir los respectivos reglamentos. Sí, hay normativas incluso que llegan después de 5 años. Recordarán ustedes el terremoto de Manabí y Esmeraldas. La ley para ayudar económicamente a estas provincias llegó 5 años después, cuando quizá ya no era oportuno. Roger, la próxima asamblea tiene una responsabilidad gigante, enorme, más todavía después de la circunstancia que se ha presentado hoy por hoy en el país, luego de la decisión del presidente de decretar la muerte cruzada, y como está sucediendo hoy por hoy, de que no tengamos asamblea, de que se hayan ido todos, como finalmente sucedió, a su casa. La próxima asamblea deberá, en primer lugar, crear una agenda parlamentaria coherente con la necesidad de la ciudadanía. Mucho más responsable. Mucho más responsable, acotada. Deberá ser responsable para revisar los decretos ley que se están emitiendo en este momento en el marco de la muerte cruzada. Deberá tramitar un código del trabajo que genera polarización. Deberá tramitar un código de la salud, un código de la niñez que va más de 10 años en el archivo y no se aprueba. Pero más allá de los temas que tiene, deberá generar consensos y mayorías que permitan destrabar la política legislativa en el Ecuador. Y ojalá, claro, y ojalá que sea una asamblea responsable, que cumpla con el mandato, que realmente nos representen a los ciudadanos. Y depende mucho de nosotros, de a quién vamos a dar el voto, por quién vamos a votar en las elecciones del 20 de agosto. No nos podemos seguir equivocando y después, claro, teniendo estas nefastas experiencias y muy malos resultados. Muchas gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en nuestro programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristian. A las órdenes. Gracias, buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista positiva llena de energía. Un programa único.